Vamos a iniciar entonces nuestro espacio de entrevistas. Agradecemos la espera y a la atención de Pedro Donoso, el analista político. Ya nos ha acompañado en una ocasión anterior. Es un gusto tenerte nuevamente en este espacio en Wambra Medio Comunitario. Te saluda Jorge Cano y Gabriela Peralta. Estimado Pedro, primero confirmar que nos escuches bien. Muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, Jorge, Gabriel, les escucho perfecto. No sé si ustedes me escuchan bien. Te escuchamos bien, Pedro. Sí, de acuerdo. Pedro, en estos días, para variar, se arman sendos debates, pero en redes sociales, pero que sí traspasan las redes sociales hacia la opinión pública, hacia la opinión ciudadana que vio en inicios de esta semana en cadena nacional, no, más bien a nivel nacional, en un canal incautado, la entrevista al señor presidente Guillermo Lasso. Ahí hay algunas observaciones y quisiera comenzar. Este manejo de la comunicación política ha sido una de las patas cojas del actual gobierno. Han cambiado de secretario de comunicación, pero no logra encontrar un rumbo. Después de estos análisis que se hacen de sus mensajes, en donde es uno de los argumentos para el tema de la baja aceptación del presidente ante la ciudadanía. ¿Qué nos podrías comentar sobre esto, Pedro? Digamos, siempre a mí me cuesta mucha resistencia, a pesar de que me dedico a esto, ¿no es cierto?, hablar sobre específicamente la comunicación, porque a veces siento que es banalizar una gestión, y yo siempre lo voy a repetir, es decir, uno no puede comunicar lo que no existe. Y creo que el problema del gobierno de Guillermo Lasso es un problema de gestión, ¿no es cierto?, más que de comunicación, entendiendo además que la comunicación también podría cometer ciertos errores que los podemos señalar finalmente, ¿no? Pero si ya nos enfocamos específicamente en el tema de la comunicación, yo creo que es súper importante entender que la comunicación, ¿no es cierto?, es un mecanismo de transmisión de mensajes, ¿verdad?, más bien de construcción de imaginarios, ¿no es cierto?, en un contexto determinado. Y es súper importante entender el contexto determinado que tú estás, digamos, estableciendo. Si tú no vas a un funeral a contar chistes, ¿verdad?, porque entiendes del contexto. Es exactamente igual. ¿Cuál es el contexto del que estoy hablando? Me voy a referir a las cifras de perfiles de opinión de inicios de septiembre, ¿no es cierto? Un contexto de alto pesimismo, ¿no es cierto? Las cifras de perfiles de opinión nos dicen que 93.63% de los consultados se sienten pesimistas del presente. Y además hay que sumarle una cifra que es alta desconfianza en el Estado, ¿no? Entonces es pesimismo, alta desconfianza en el Estado. En cifras de perfiles de opinión, 15.58% de los consultados creen en el Estado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tu comunicación gubernamental tiene que estar a tono finalmente a este contexto. ¿Para qué? Para lograr una inyección de optimismo y una reconfianza, recuperar la confianza en el Estado. Ese debe ser el objetivo dentro de un determinado contexto. En ese sentido, y bueno, también anteriormente ya habíamos conversado contigo, Pedro, y nos contabas también que 2 de cada 10 personas, dos de cada 10 personas confían en el Estado. En ese sentido, no sé, yo sí quisiera preguntarte, ¿quién crees que marca la agenda política de Guillermo Lasso? Es súper interesante. Entonces vamos al segundo punto, ¿no es cierto? ¿Por qué de una u otra manera el gobierno no puede comunicar en el sentido de crear imaginarios? Voy a dividir en dos, ¿no es cierto? ¿Qué es informar? Informar es transmitir, digamos, data, información. ¿Qué es comunicar? Es crear imaginarios, ¿no es cierto? O incluso desmontar mitos y aforismos, decimos de la metodología que yo manejo, ¿verdad? Ahí el punto, ¿no es cierto?, es interesante porque al no tener una identidad política, el gobierno no tiene cómo crear imaginarios, sino lo que hace es apagar incendios. Reactivamente salgo a decir cosas, ¿no es cierto? Entonces, salgo a decir que ya vendí el avión presidencial a Colombia y el presidente de Colombia desmiente, ¿no es cierto? Salgo a decir que 5 asambleístas de Pachacuti vinieron y me extorsionaron. Después, ya digo que no. Entonces, si yo no tengo una identidad, una hoja de ruta, ¿verdad?, es muy difícil que comunique. Voy a su pregunta, Gabriela. Si esta de hoja de ruta, ¿no es cierto?, si este ritmo político no está determinado por el Ejecutivo, ¿qué pasa en comunicación y en política? Que esos vacíos no se quedan vacíos, alguien los llena. ¿Quién marca la agenda? La periferia, la oposición. Cuando yo digo la periferia, hablo de actores que no están dentro de la dinámica de la política, sino de lo político, que es distinto. Es decir, la política en el sentido de la disputa del poder formal, ¿no es cierto? Los partidos políticos, los legisladores, ¿no es cierto?, los ministros, etcétera. Si es que el Ejecutivo no marca la agenda, lo hace su oposición, lo hace la periferia, lo hacen los movimientos sociales, etcétera, etcétera.
A ver, y justo sobre esto, hay algunos temas que no son parte, o al menos en los enfoques, del plan de gobierno ni de la cotidianidad del señor Guillermo Lasso, del señor presidente. Y me refiero con un ejemplo a lo ocurrido en la crisis tras el femicidio, el asesinato, el femicidio de María Belén Bernal. El presidente de la República esta semana termina hablando de construir un edificio con identidad de género. Un tanto forzado el discurso, los mensajes, porque no está en el terreno de las creencias y convicciones y del planteamiento político del señor presidente, justamente la construcción de políticas en base con enfoques de género. Entonces, hay varios errores que se repiten y se repiten, pero no hay un entorno que pueda solventar estos mensajes que tiene el presidente de la República. Entonces, digamos, para responder a la pregunta, vuelvo al análisis, ¿no? Entonces, uno comunica en un contexto, pero tiene un objetivo, la comunicación, que es crear estos imaginarios o desmontar mitos y aforismos, decimos nosotros en la metodología que yo uso, ¿verdad? Entonces yo planteaba, digamos, en un hilo de Twitter, decía, es interesante porque el momento que tú pones a tu principal vocero en prime time, lo que buscas es desmontar esos mitos, desmitificar. ¿Cuál es el mito que nosotros podemos, digamos, tener alrededor del gobierno? ¿No es cierto? Que no esté especializado en, por ejemplo, combatir la violencia de género. Y es correcto, digamos, es decir, el presidente no puede saber de todo, ¿no es cierto? El punto ahí es que necesita, ¿verdad?, unos mensajes que le ayuden a posicionar que el proceso de desmitificación de que él no conoce o que el gobierno no tiene idea de la lucha contra la violencia de género o que va a emitir políticas públicas claras, etcétera. Y ese es el problema. Es decir, vimos a un presidente en esa entrevista que no solo tuvo este desliz, sino que tuvo varios deslices, alimentar los mitos, alimentar los aforismos, ¿no? Y ese, digamos, construye un problema en su credibilidad y en su imagen, porque el mito se va alimentando. Entonces, el proceso que nosotros determinamos es, el mito se convierte en aforismo. El mito es una, digamos, creación que puede ser desmontada con discurso, pero el aforismo ya es una verdad instalada, que necesita acciones para ser desmontadas. Entonces, previamente tú tienes un presidente que sale en las gradas de Carondelet, ¿no es cierto? Y dice, voy a firmar un decreto ejecutivo, vamos a analizar el presupuesto, es decir, todo en clave de futuro cuando tienes un problema en presente, ¿no? Y ese es grave finalmente, porque no logra determinar o no logra decirnos a nosotros cuáles son las políticas públicas que van a girar alrededor del tema de la violencia de género. ¿Cuáles son? Y además, esas políticas públicas no están en el aire, ¿verdad? Déjenme sacar mis apuntes. Esas políticas públicas tienen que resolver que desde el 2014 1.510 mujeres han sido asesinadas por ser mujeres, por violencia de género, provocando 768 huérfanos. ¿Y saben cuántos de esos casos? Ustedes lo deben saber evidentemente, pero ¿saben cuántos de esos casos llegaron a tener sentencia? Menos del 30%. Esa es la política, ese es el problema que requiere política pública, es decir, un plan, un programa y proyecto debidamente financiado para ser resuelto. De acuerdo, Pedro, pero estas rectificaciones o cambios que se ve obligado el presidente de la República, y lo digo nuevamente en la misma línea sobre la prevención y erradicación de violencia de género, hay una jornada en la tarde en el Salón Amarillo en donde se toman una fotografía quienes están a cargo de las principales funciones del gobierno, ministros de Estado, secretarios de Estado, todos hombres. Publican un mensaje que combatirán la violencia de género. Hay justamente esta lluvia de críticas, comentarios sobre, bueno, también deberían de existir las mujeres, y a día siguiente sale al pie de las escalinatas del Palacio de Gobierno, al interior del Palacio de Gobierno, con todas las ministras, viceministras, secretarias, subsecretarias, para dar este nuevo aire, este nuevo mensaje. La pregunta es, ¿no puede sostener el señor Guillermo Lasso su propio mensaje? Porque viene con dinámica de rectificar, de cambiar, de intentar convencer a quienes no los tiene cercanos, pero a la final, ¿qué está pasando con su propio discurso? Porque no está conectado con su identidad. Es decir, ¿cuál es el gobierno de Guillermo Lasso? ¿El de la foto con los hombres o el de la foto con las mujeres? Es decir, cuando tú no tienes identidad, cuando no sabes quién eres, no puedes saber qué decir. Y lo que haces es apagar incendios, ¿verdad? Digamos, el pueblo ecuatoriano eligió al gobierno de Guillermo Lasso, ¿no es cierto? Y eligió, digamos, esa posibilidad, esa manera de gobernar, ¿verdad? Y claro, el gobierno tiene que decidir, o soy un gobierno no feminista, o soy un gobierno feminista. ¿Qué soy?
¿no? Digamos, los dos canales están correctos, digamos, está bien. Uh-huh. También, digamos, se puede ser un gobierno no feminista, eso es lo que se elige, digamos, en las urnas, nos puede gustar o no, esa es otra discusión, pero el momento en que tú, digamos, deformas tu identidad y no conectas y no hay una relación entre el posicionamiento reputacional o lo que tú quieres posicionarte en el imaginario en conjunto con lo que eres, ahí tienes un problema. Porque es lo que sucede, es decir, eres un gobierno de puros hombres, pero al día siguiente sales con mujeres. Y como está tan forzado eso, esas mujeres son o ministras o subsecretarias, no están en el círculo de decisión y eso lo sabemos. Y es peor finalmente, porque comunicas algo que no eres y que no quieres ser y que no sabes cómo hacer. Uh-huh. Y bueno, también vamos en esa línea. He apuntado algunas cosas que hemos visto a lo largo de estas 2 semanas. En estos últimos días sale a la luz esta imagen, ¿no? De esta broma de entregar unas llaves a una beneficiaria del programa de vivienda, solo para enlistar. Vemos también este problema y la crisis actual que se vive todavía en las cárceles, ¿no? La crisis carcelaria. Vemos también lo que sale a decir, que va a demoler un edificio, que va a construir uno con identidad de género, y a la vez va demostrando con todo su discurso que se manda, demostrando que no hay un rumbo. O sea, todo se quedó como en el discurso y en un discurso que en realidad no aterriza la realidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, vemos igual hace unos 2 días, incluso ayer todavía, que se vive esta nueva masacre, ¿no? La 8ª masacre de este año. Y como tal, sabemos también que fue alertado por las familias previamente, ¿no? Y como tal, el gobierno y la policía, o sea, mejor dicho, no nos enteramos hasta que las y los periodistas informaron de esto. Y es algo que se pudo haber prevenido porque ya sabían previamente. Y también sabemos que los policías incluso obviamente tienen el deber, la obligación de custodiar los cuerpos. Y ayer decían, lo digo porque en la página de Corredores Migratorios de este colectivo lo decía, ¿no? Que como tal habían cuerpos incinerados y que se estaban incinerando en delante de los policías y no hacían nada, cuando su deber como tal y del Estado como tal es custodiar sus vidas, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, y dando como toda esta breve, esta breve como, no sé, esta lista que he podido hacer brevemente, no sé, Pedro, a mí me asusta un montón. O sea, ¿a qué nos enfrentamos? Así, ¿a qué nos enfrentamos? ¿Qué viene después? Porque el panorama actual y el contexto da mucho que decir. Digamos, mi sensación es una sensación, y a mí me gusta mucho la física, intento entenderla, porque tampoco es que soy muy bueno, ¿no es cierto? Pero la física te da muchos elementos para entender la política a veces, ¿no? Y en la física hay un término que se llama la inercia, ¿no es cierto? Que es la incapacidad de los cuerpos de por su propia fuerza modificar su estatus, ¿no? Y yo creo que eso es lo que estamos viviendo, ¿no? En una entrevista hace unos días, una periodista me decía, pero usted siempre dice lo mismo en las entrevistas. Le digo, es que no pasa nada. Es decir, siempre está sucediendo lo mismo, no tengo nada nuevo que decir. Y eso es lo que está pasando en el Ecuador. Es decir, estamos en una inercia política porque las propias fuerzas no quieren cambiar su condición. Y eso es supremamente grave, ¿no? Yo he dicho en este mismo espacio, ¿no es cierto? A mí se me dificulta mucho reconocer 5 políticas públicas, digamos, dictadas por el gobierno, en cualquier ámbito, ¿no? Soy incapaz de hacerlo, ¿no? Hoy, digamos, los titulares en los impresos del país son bastante preocupantes, no solo por la crisis carcelaria, sino que vamos, por ejemplo, solo al tema económico, ¿no es cierto? El Banco Mundial reconoce que el Ecuador va a ser el país que menos va a crecer en la pandemia, ¿no? Es decir, nosotros, otra vez acudo a mis notas, el Banco Mundial lo que dice es que el Ecuador decreció 7.8% en el 2020 y en el 21 y en el 22 solo va a crecer 7 puntos. Es decir, no vamos ni siquiera a alcanzar lo que decrecimos finalmente en pandemia, ¿no? Interesante otro titular de otro rotativo que decía que el tráfico aéreo en la Comunidad Andina de Naciones creció 100%. En el Ecuador, que es el último país, solo creció el 30%. Es decir, vivimos una realidad y no hay una política pública, no hay un Estado que esté presente ni física ni simbólicamente, ni física ni conceptualmente. Y por eso tenemos las cifras que tenemos, por eso solo 1 de cada 10 confía en el Estado. Y eso es grave finalmente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y regreso a una de las preguntas que ustedes me hicieron, porque finalmente alguien va a tener que llenar esa agenda, alguien va a tener que resolver los problemas de la gente. Y cuando no hay Estado, ¿quién lo hace? La propia gente.
La propia gente. Es decir, si tú no tienes un Estado presente, ¿no es cierto?, que resuelva tus necesidades básicas, tú sales a resolver tus necesidades básicas. Si no tienes salud, educación, si no tienes nada que perder, por último vas a delinquir. Entonces no es un misterio que mientras más se reduce el Estado, más aumenta, digamos, la inseguridad. Eso no es un misterio. La historia nos lo demuestra finalmente, ¿no? Las ciencias sociales lo pueden demostrar. Y justo hablas de esta inercia, pero yo no le pondría como una característica solo del gobierno central, del Ejecutivo, porque hay esta inercia también de las otras instituciones del Estado. Y yo quiero justo como señalar, por ejemplo, cuál es la acción o inacción de la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, en lo ocurrido en el sistema penitenciario, en el seguimiento a lo ocurrido en el paro de junio de 2022. Existió por ahí un informe que se perdió, está en el olvido de lo sucedido en octubre de 2019. Lo propio con la Asamblea Nacional. Entonces, ¿cuán funcional para la clase política en este momento es esa inercia? Y no solo se podría como calificar como ineficiente la gestión del Ejecutivo, sino de este conjunto de instituciones. Es súper importante lo que tú planteas, Jorge. ¿Por qué? El Observatorio de Gasto Público nos decía que el gobierno central, el Ejecutivo, ¿no es cierto?, ha ejecutado menos del 40% en promedio su presupuesto, ¿verdad? Y muchos analistas decían, bueno, pero no es solo el Ejecutivo. Los GATs, las alcaldías y prefecturas tienen menos del 30% en promedio también de ejecución presupuestaria, ¿no? En general. La justicia, por ejemplo, la policía, las Fuerzas Armadas, la Defensoría del Pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esta desconfianza en el Estado que nos dice perfiles de opinión, ¿no es cierto?, no es solo exactamente en el gobierno, es decir, es una desazón, un sentido de orfandad generalizado en la ausencia del Estado, entendiendo el Estado en todos sus niveles, ¿no? Es decir, digamos, no te protege la policía, no tiene servicios básicos que son competencia de los municipios, las prefecturas no sabemos qué hacen, el Ejecutivo no está presente, la justicia no funciona. Hay un sentido de orfandad. Y este sentido de orfandad usualmente provoca, ¿no es cierto?, los fenómenos que ya hemos visto en la historia, ¿verdad? El famoso fuera todos, es decir, que se incuben, ¿no es cierto?, procesos, entre comillas, alternativos, ¿verdad?, de poder para hacerse del poder, ¿no es cierto?, desde la periferia, ¿no? Esto provoca finalmente que puedas llegar, digamos, a ocupar estratos de poder no necesariamente con mecanismos democráticos. Esto puede provocar que las bandas delincuenciales ocupen el espacio del vacío que deja el Estado. No nos olvidemos México, por ejemplo, ¿no? En los desastres naturales siempre llegaban los carteles del narcotráfico, ¿no es cierto?, a entregar vituallas, etcétera, mucho más rápido que el Estado. Entonces, evidentemente, la gente que necesita resolver sus necesidades básicas se acerca finalmente a quien le otorga esa posibilidad, ¿no? No se diga finalmente a alguien que pueda llegar con un actor político que pueda llegar abusando o lucrando finalmente ese fuera todos, ¿verdad? Y que plantea finalmente un mecanismo distinto al que nosotros estamos viviendo, ¿no? Que es la informalidad desde la no democracia, digamos, ¿no? Ok, bueno, sabemos que no hay solo un Estado, bueno, un gobierno ausente, sino también un Estado negligente e indolente, ¿no? Y ausente sobre todo. Y no sé, desde tu lente, desde tu perspectiva, desde tus conocimientos y también experiencia, Pedro, quería preguntarte, no sé, tú al menos, ¿cómo crees que debería redireccionar la gobernanza Guillermo Lasso? Creo que hay que gobernar. Y lo principal finalmente es la ecuación para gobernar. Lo principal es entender, digamos, el país que riges, ¿no? No me refiero finalmente a este quizás lugar común de decir, es que como son gente con mucho dinero, viven en su burbuja, creo que ese es un juicio de valor. Lo que yo digo es información para gobernar, el censo poblacional, fundamental, fundamental. Es la primera política pública que debió haber tomado el gobierno de Lenín Moreno finalmente en la mitad de su periodo, o el de Guillermo Lasso. ¿Cómo gobiernas un país que desconoces? ¿No? Y peor, una pandemia de por medio. Es decir, aquí hubo un proceso distinto al que nosotros estamos viviendo. Las cifras que nos va a dar el censo a mediados del 2023, que es lo que han anunciado, ¿no es cierto?, nos van a sorprender porque nos va a decir en verdad cuántas personas se murieron provocado por el COVID, cómo está la migración urbana rural, por ejemplo, cómo está la migración, digamos, afuera de las fronteras del Ecuador, etcétera. Entonces, lo primero que necesitas es reforzar la información, tanto cuantitativa como cualitativa. El censo va a ser importante, ¿no es cierto? Ya estamos viendo que además hay críticas, en mi criterio, fundadas, digamos,
en contra del censo, ¿no es cierto? Eso de que te pidan la cédula. A mí, por ejemplo, les va a parecer quizás una tontería, pero me parece muy, muy inoportuno hacer un censo durante un mundial de fútbol, por ejemplo, ¿no? Es decir, la gente puede estar en otra cosa, esa dinámica te puede provocar otra cosa, pero bueno. Necesita mucha información cuantitativa y cualitativa para reconocer y hacer quizás un mapeo de riesgos, actores y conflictos para poder gobernar. Es decir, ¿cuáles son los conflictos que estamos viviendo ahora? Porque otro de los problemas también en la gobernanza es meter a todos en un mismo saco, ¿no? Es decir, como todo el mundo, digamos, está sufriendo la delincuencia, el principal problema del Ecuador es la delincuencia, no necesariamente. Las encuestas de opinión te dicen que en regiones, en ciudades, la delincuencia es un problema que la gente se queja, pero no es el principal, por ejemplo, ¿no? Estaba viendo igual una encuesta de perfiles de opinión, me parece que de julio o agosto, ¿no es cierto? Donde decía, por ejemplo, Riobamba, a los riobambeños lo principal que le preocupa es la corrupción, no es la delincuencia, ¿no? Entonces tienes una diversidad ahí de criterios. Y una vez que tienes, digamos, cifras, la política pública. Es decir, ¿qué es lo que va a hacer el Estado para resolver los problemas? El Ecuador es un país sobrediagnosticado. Siempre las autoridades han aparecido en los medios de comunicación a decirnos lo que nosotros ya sabemos. Lo que queremos es que nos digan qué van a hacer al respecto. ¿Qué y cómo, finalmente? Que creo que esa es la clave. Finalmente, cerrando, Pedro, ante estas ausencias o falencias de la estructura, una base política o social del gobierno que está en este momento en la administración de la presidencia, se siente que algunas organizaciones sociales han marcado justamente movimiento feminista y de mujeres, por ejemplo, la necesidad y la insistencia de prevenir y erradicar la violencia de género, pedir justicia, investigaciones claras frente a los femicidios, el movimiento indígena con las convocatorias de paro nacional y ahora, hoy por hoy, a pocos días, el 12 de octubre se cierran las mesas de diálogo. Del otro lado, Pedro, esta corriente, estos movimientos sociales, ¿qué presencia tienen en los siguientes meses en la agenda de lo político? Es interesante porque la política, si puedo poner un símil, así un ejemplo bastante simplón, ¿no es cierto? La política es como un gran banquete, ¿no es cierto? Es una mesa del banquete. Y los movimientos sociales lo que disputan es la posibilidad de estar sentados en ese banquete. No estoy diciendo en tono negativo, ¿no es cierto? Estoy diciendo, los movimientos sociales quieren participar también en la toma de decisiones, es legítimo y es lógico en la dinámica sociopolítica, digamos, ¿no es cierto? Yo siento que los movimientos sociales están supliendo de una u otra manera esa ausencia del Estado. El problema es que los movimientos sociales no tienen la capacidad de hacerlo en el sentido de los recursos, en el sentido de los elementos, ¿no es cierto? Es decir, esto es un sistema y cada uno tiene que encargarse de hacer lo que tiene que hacer. De una u otra manera, estamos viendo además que los movimientos sociales, al ser actores políticos, tampoco es que están deslindados del quehacer de la política, ¿no es cierto? Evidentemente forman y son actores muy importantes en lo político, pero en la política también juegan un juego, y ese juego está en el proceso preeleccionario de las elecciones seccionales, ¿no es cierto? También juegan un juego ahí. Entonces, creo que el rol que nosotros estamos viendo ahorita de los movimientos sociales es presionar y exigir de una u otra manera al Estado que vaya cumpliendo su rol, pero al ver que no está cumpliendo su rol, yo siento que los movimientos sociales intentan suplir finalmente ese rol. Lo hemos visto, por ejemplo, en las negociaciones que han tenido del tema de la educación intercultural, por ejemplo, ¿no? El gobierno ya ha cedido finalmente a que sea el movimiento indígena el que maneje, por ejemplo, el sistema de educación intercultural, por ejemplo. Entonces, vas viendo esas dinámicas que de una u otra manera te van planteando cuál es el futuro, ¿no es cierto?, de lo que pueden hacer los movimientos sociales. Habrá que ver cuál es la reacción del Estado, habrá que ver cuál es la reacción finalmente el 12 de octubre, como señalas, Jorge, de el efecto de esas mesas de diálogo, ¿no es cierto?, porque tampoco está claro, porque otra vez instauraron desde el Estado, digo yo, ¿no es cierto?, con el acompañamiento de los movimientos sociales, del movimiento indígena, un proceso de diálogo que a la larga finalmente era entendido como un fin y no como un medio. Yo no sé cuál era el fin de esas mesas de diálogo, es decir, qué se iba a sacar de esas mesas de diálogo, cuáles iban a ser las políticas públicas, en qué se iba a traducir ese diálogo, etcétera. Y vemos que de una u otra manera está fracasando. Vamos a ver qué es lo que pasa el 13 de octubre. Claro, que finalmente generará un nuevo contexto para la operación política y de las diferentes involucradas de esto, la Asamblea Nacional, el Gobierno Central. Pedro, te queremos agradecer por esta breve conversación aquí en Wambra Medio Comunitario. No, gracias, Pedro. A ustedes por la invitación. Gracias por el tiempo y sobre todo por tu análisis.